14 años persiguiendo al capo de una red de narcotráfico. 14 años sin vacaciones, sin cumpleaños, sin cenas en familia. 14 años entregándole todo al trabajo. El día que finalmente le pone las esposas al hombre más buscado de la red, Wang Chon-sik debería estar celebrando. En lugar de eso, suena su teléfono. Secuestraron a su exesposa. Y el único hombre disponible para ayudarlo a rescatarla es el veterinario joven, tranquilo e irritantemente simpático con el que ella se casó después de él. Maridos en Acción llegó a Netflix el 19 de junio de 2026. Son 107 minutos de comedia de acción coreana donde la pregunta no es si van a rescatar a Sinae, sino si los dos hombres que la quieren van a sobrevivir el uno al otro en el proceso. Bienvenidos. Hoy les contamos todo. Empezamos. Director y guionista, Park Gyu-tae. Co-guionista, Kim Jong-un. Elenco principal. Jin Seung-kyu como Wang Chon-sik. Gon Mian como Lee Min-seok. Kang Han-na como Oh Sinae. Lee Dae como la colega de Chon-sik. Kim Hee-seok como el villano principal. Jong Kyung-go como Yong-gan. La premisa de Maridos en Acción es tan simple que cabe en una línea, y tan efectiva que no necesita más. El exmarido y el marido actual tienen que salvar a la misma mujer. Esa simetría perfectamente absurda es la que hace que la película funcione desde el primer fotograma. No es una historia sobre narcotráfico ni sobre una red criminal. Es una historia sobre dos hombres completamente distintos que tienen en común la única cosa que los hace querer matarse mutuamente, y que de todas formas tienen que trabajar juntos. El director Park Gyu-tae, que ya demostró con 6/45 que sabe construir comedias de acción con premisas imposibles, lo entendió desde el principio, no fingir que la película es un thriller serio. Abrazar completamente el absurdo de la situación y dejar que el elenco haga lo que sabe hacer. Netflix la describe en una sola frase que lo dice todo: un detective se une al nuevo esposo de su exesposa para rescatarla tras su secuestro. ¿Puede esta improbable dupla dejar de lado sus diferencias para una salvaje misión de rescate? La respuesta, para quienes la vieron, es sí. Con muchos tropiezos en el camino. Los personajes. Wang Chon-sik, el detective que le ganó al crimen y perdió el matrimonio. Jin Seung-kyu interpreta a Chon-sik y es, según toda la crítica disponible, el MVP absoluto de la película. Chon-sik es el tipo de detective que el cine coreano conoce bien, brillante, implacable, completamente incapaz de apagarse cuando sale del trabajo. 14 años en narcóticos lo convirtieron en la persona más eficiente de su departamento y en el marido más ausente de su matrimonio. No fue infidelidad ni crueldad, fue simple e irremediable ausencia. Y cuando Sinae se fue, Chon-sik siguió trabajando porque era lo único que sabía hacer. Al inicio de la película acaba de cerrar el caso más importante de su carrera. El triunfo le dura exactamente lo que tarda en sonar el teléfono. Lo que hace que el personaje funcione más allá del arquetipo del detective obsesionado es el detalle específico que Jin Seung-kyu trabaja con una consistencia perfecta. Chon-sik no perdió a Sinae porque no la quería. La perdió porque nunca aprendió a priorizarla. Y esa distinción, entre el abandono activo y el fracaso pasivo, es lo que hace que la audiencia lo entienda incluso cuando está siendo completamente irrazonable. La crítica lo resume con precisión. Chon-sik pasa gran parte de la película pareciendo un hombre que preferiría enfrentarse a toda una organización criminal solo antes de pasar otros 5 minutos atrapado en un carro con el nuevo esposo de su exesposa. Lee Min-seok, el veterinario que no pidió esta aventura. Gon Mian interpreta a Lee Min-seok y hace exactamente lo opuesto a su contraparte, donde Chon-sik es ruidoso e impulsivo, Min-seok es tranquilo y metódico. Donde el detective reacciona con adrenalina, el veterinario reacciona con lógica. Donde uno quiere pelear, el otro quiere resolver. Esa oposición es la fuente de la mayor parte de la comedia, y también de las escenas más inesperadamente emotivas de la película, cuando los dos hombres tienen que admitir en voz alta que en realidad tienen más en común de lo que cualquiera de los dos querría reconocer. Min-seok no es cobarde ni ingenuo, es simplemente alguien que no entrenó para esto y que de todas formas decide hacerlo porque Sinae lo vale. Y esa decisión, tomada sin dramatismo, es la que lo convierte en algo más que el contraste cómico del protagonista. El dato de contexto que el fandom ya señaló, Jin Seung-kyu y Gon Mian también compartieron pantalla en Trabajo Extremo. La comedia de acción de 2019 que se convirtió en uno de los mayores éxitos de taquilla de la historia del cine coreano. Su química ya estaba probada. Maridos en Acción la usa como punto de partida en lugar de tener que construirla desde cero. Oh Sinae, la mujer que no es un trofeo. Kang Han-na interpreta a Oh Sinae, y vale aclarar algo que la película maneja con más inteligencia de lo que su premisa sugiere. Sinae no es un objeto pasivo que dos hombres pelean por recuperar. La crítica lo articula con precisión, el rescate tiene una meta clara. La verdadera pregunta de la película no se resuelve igual de limpio. Vuelva lo que vuelva, no queda decidido de quién es ella ahora, y la comedia aprieta justo en esa grieta hasta la última escena. Eso convierte a Sinae en algo más interesante que la víctima estándar del thriller de rescate. Es una mujer con historia propia, con un primer matrimonio que fracasó por razones reales, con un segundo matrimonio que eligió conscientemente, con una hija que comparte con el primero. Y la película no pretende que el rescate va a resolver la pregunta de dónde pertenece. Solo que el rescate es necesario primero. El peor momento posible para un secuestro. Chon-sik acaba de detener a Park Dae-jung, el líder de la red de narcotráfico más importante del país, cuya captura le tomó 14 años. El triunfo debería ser el cierre de una era. Debería ser vacaciones, descanso, la posibilidad de recordar que existe una vida fuera de la oficina.
En cambio, su colega le informa que su exesposa Sinae ha sido secuestrada. Y que la persona que lo reportó fue Lee Min-seok, el veterinario. El nuevo marido. El hombre al que Chon-sik conoció hace exactamente 4 semanas en un evento escolar de su hija Jeong-hoo y con quien intercambió aproximadamente 0 palabras amables. La ironía no se le escapa a nadie. El detective que dedicó su vida a capturar criminales tiene que pedirle ayuda a un veterinario para rescatar a su exesposa. Y el veterinario tiene que confiar su vida a un detective que claramente lo mira con la misma simpatía con que miraría a un sospechoso. El encuentro, y el territorio que nadie quería compartir. La primera escena entre Chon-sik y Min-seok establece todo lo que necesita saber sobre su dinámica en 90 segundos. El detective llega a la cita con la postura de alguien que todavía cree que la situación está bajo su control. El veterinario está obviamente aterrado pero tratando de no mostrarlo. Y los dos se miran con la evaluación silenciosa de 2 hombres que saben exactamente qué representa el otro. Chon-sik es todo lo que Min-seok no es: experiencia en campo, conocimiento de la red criminal, conexiones en el sistema. Min-seok es todo lo que Chon-sik ya no tiene: calma, paciencia, y el tipo de pensamiento lateral que no viene de 14 años de trabajo en narcóticos sino de diagnosticar animales enfermos que no pueden decirte que les duele. Esa combinación imposible es exactamente la que el rescate va a necesitar. La red, y lo que Sinae sabe. El secuestro no fue aleatorio. Sinae fue testigo accidental de una transacción de la red de Park Dae-jung, el mismo capo que Chon-sik acaba de arrestar. Con el jefe en prisión, los lugartenientes que quedan operativos necesitan silenciar a los testigos antes de que la investigación se expanda. Lo que hace que la situación sea más complicada es que Jeong-hoo, la hija de Sinae y Chon-sik, estaba con su madre cuando la secuestraron. Eso convierte la misión en algo más que un rescate de exesposa. Es también el rescate de su hija. Y esa dimensión, que ambos hombres tienen intereses completamente distintos en Sinae pero el mismo interés en la niña, es la que la película usa para hacer que la colaboración no solo sea cómica sino genuinamente urgente. La alianza que nadie pidió, y que funciona de todas formas. Lo que la película hace bien en sus 107 minutos es mostrar cómo 2 personas con estilos completamente incompatibles pueden complementarse de maneras que ninguno anticipó. Chon-sik conoce el mundo criminal desde adentro. Sabe cómo piensan los lugartenientes, qué errores cometen, qué rutas usan. Pero su instinto es confrontar, ir de frente, confiar en que su experiencia y su autoridad van a abrir las puertas. No siempre funciona. Min-seok no tiene entrenamiento en nada que sea útil en una operación de rescate. Lo que tiene es precisión, la misma que necesita para diagnosticar animales que no pueden describir sus síntomas. Y una disposición a observar antes de actuar que en más de una ocasión salva la operación cuando el instinto de Chon-sik habría arruinado todo. La escena más citada de la película, que la crítica describe como el momento donde los fans del fandom notaron que los actores conocen perfectamente este territorio juntos. Es una persecución en vehículo donde los dos tienen que coordinarse en tiempo real sin ponerse de acuerdo en absolutamente nada excepto que Sinae y Jeong-hoo deben salir de eso. El rescate, y la pregunta que nadie responde. El clímax de la película resuelve lo que tiene que resolver: Sinae y Jeong-hoo son rescatadas. La red que quería silenciarlas es desmantelada. Los lugartenientes que operaban con el jefe en prisión enfrentan consecuencias. Pero la pregunta que la película plantea desde el primer fotograma, ¿de quién es Sinae ahora?, no tiene respuesta. Chon-sik y Min-seok terminan donde empezaron: 2 hombres con una historia real con la misma mujer, ninguno sosteniendo la historia completa. Y la película, según la crítica, declina entregarla a ninguno de los dos. Eso no es un defecto del guión. Es la decisión más honesta que la película podía tomar, y la que la hace más interesante que el thriller de rescate estándar. Maridos en acción es exactamente lo que prometió ser, y eso, en el contexto de una comedia de acción coreana de verano en Netflix, es suficiente para que valga el tiempo. Lo que funciona. Kim Seung-kyu. Es imposible hablar de esta película sin hablar de lo que él hace en cada escena. Su Chon-sik es el tipo de actuación que parece fácil porque el actor hace que parezca fácil, y que requiere un timing cómico preciso que solo los actores más confiables pueden mantener durante 107 minutos. La crítica lo llama MVP de la película y tiene razón. La química entre los dos protagonistas. Ya funcionaba en Extreme Job. Aquí funciona de otra manera, más íntima, más cargada, con la dimensión del rival personal que la película de 2019 no tenía. Que los dos actores ya tuvieran ese capital acumulado hace que la dinámica de la pantalla se sienta ganada desde el primer fotograma. El ritmo. La película sabe exactamente cuánto tiempo tiene y no lo desperdicia. 107 minutos que se sienten como 90, señal de que el director confía en su material y no necesita inflar para llenar. La decisión de no cerrar la pregunta central.
Que la película se niegue a entregarle a Sinae a ninguno de los dos es el movimiento narrativo más inteligente del guión. Lo que tiene sus limitaciones. Los villanos son el punto más flojo de la película. Kim Hee-seok hace lo que puede con el material que tiene, pero el antagonista principal no tiene suficiente presencia para que la amenaza se sienta tan urgente como la comedia lo requiere. La crítica lo señala directamente, los villanos son olvidables. La película nunca explota completamente el potencial absurdo de su premisa. Hay momentos donde la situación podría escalar a algo más salvaje y el guión elige lo seguro. Para quienes lleguen con las expectativas de trabajo extremo joven lo que respecta a la escalada del absurdo, habrá momentos de podría haber sido más. El veredicto. Una comedia de acción sólida, entretenida y honesta sobre lo que promete. No la película del año. Sí, la manera perfecta de pasar 107 minutos un jueves por la noche en Netflix. Maridos en Acción es la historia de un detective que le entregó su matrimonio al trabajo y que el día que finalmente cerró el caso de su vida tuvo que pedirle ayuda al hombre que tomó su lugar. No para recuperar a Sinae, sino para rescatarla. Y en la diferencia entre esas dos cosas está toda la película. Suscríbanse si todavía no lo han hecho y activen la campanita. Hasta la próxima.